Gracias, mi hermano. Dilo al Señor en oración. Y antes eso tocó a soldados de la cruz, que somos nosotros, si hemos recibido a Cristo como Salvador. Buenas tardes una vez más y los invito al servicio de esta tarde. Y comenzamos esta mañana hablando sobre la alegría de la resurrección y no acabamos, entonces vamos a seguir adelante con el estudio, pero antes de eso les voy a dar unos cuantos anuncios. Primeramente, el miércoles a las 5:30, a las 6:30, tenemos nuestro estudio bíblico. Los invito a pasar un tiempo con nosotros. Y después el jueves, lo que estamos haciendo, estamos invitando a las personas por Zoom a mi hogar. Y ahí podemos hablar, orar, compartir de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. He hablado con varias personas y nos han dicho de las bendiciones que han recibido. Y al mismo tiempo oramos por personas que están pasando por tiempos difíciles, pero sabemos que Dios tiene control y que a veces las cosas que nosotros pasamos es para que nosotros podamos crecer en las cosas de Dios. Y creciendo entendemos más que no depende de nosotros, sino que depende en la obra de Dios que está haciendo en nosotros por su Espíritu Santo. Entonces vamos a orar y pues comenzamos a estudiar. Señor, te damos gracias una vez más por el gran placer que nos das, Señor, de entrar a tu trono de gracia, Señor. Señor, somos, como dice tu palabra, siervos inútiles. Pero, Señor, pido, Señor, que uses este vaso, estos instrumentos, Señor, para tu honra y gloria, Señor. Que tu Espíritu Santo tome la palabra que has hablado para tocar corazones, para que podamos nosotros crecer en el conocimiento de Dios que nosotros servimos. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Te glorificamos y te damos a ti toda la honra y gloria para siempre. Amén. Esta mañana hablábamos sobre la resurrección y comenzamos con ahí en Éxodo 12:31, donde si se acuerdan que Faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y la razón es porque en el Pascua, cuando pasó el ángel, entonces todos los primogénitos, el hombre y bestias, murieron. Entonces hubo un llanto grande en Egipto, y acuérdense que Egipto es el cuadro del mundo. Entonces los judíos ya estaban listos para salir, para la libertad que Dios les había hecho por ellos. Entonces le dice aquí a Aarón en 12:31 de Éxodo, dice: salid de aquí, ir y servir a Jehová. Hermanos, lo que nosotros vemos en la cruz y en la resurrección es que nosotros ya no somos bajo el dominio de la carne ni el pecado, porque ya no tiene control sobre aquellos que han sido redimidos. Entonces nosotros como redimidos debemos de salir del mundo y ir a servir a Jehová. Entonces, si se acuerdan, comenzamos a ilustrar que la resurrección afirma que Jesucristo es Dios. La resurrección afirma nuestra libertad del pecado y muerte. La resurrección exige de nosotros una respuesta del costo del amor de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, si regresamos a 1 Corintios 15, 50, la última frase en 54, y pues vamos a leer hasta 58. Sobriva es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sea dada a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces vimos, hermanos, esta mañana que la resurrección afirma que Jesucristo es Dios. Si vamos a Isaías
53:11. 53:11 Isaías. Y dice así, hablando de Cristo, que ya han explicado que Cristo iba a morir, iba a sufrir. Y pues aquí vemos la resurrección. Verá el fruto de la aflicción de su alma, hablando de lo pasado. Y quedará satisfecho por su conocimiento, como justificará a mi siervo justos a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Y vemos que aquí vemos el cuadro de que Cristo iba a ser crucificado, que iba a ser abusado, pero que también iba a resucitar y nosotros íbamos a obtener esa victoria. Entonces aquí podemos ver que Jesucristo es Dios. También si se acuerdan que fuimos a Juan 19:30, donde dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y ahí, habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y hablamos esta mañana que el hombre no le quitó la vida, sino que fue la decisión de Cristo. El tiempo y la hora, Él decidió. Y se acuerdan que vimos también en Juan 10:17 y 18, que dice, por eso me ama el Padre, porque yo tomo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos aquí que el que tiene control es Dios. Y aquí vemos a Cristo, que Él da su vida, pero al mismo tiempo la toma en la resurrección. Entonces vemos que el gran pastor viene siendo ahora nuestro sumo sacerdote, que nosotros ahora en Cristo Jesús entramos atrás del velo. Y lo que el judío nomás podía ver de lejos una vez al año, nosotros por Cristo Jesús entramos a su trono de gracia para conocer más de Dios. Y ahorita que nosotros estamos en la casa es gran oportunidad, hermanos, para que nosotros descubramos más y más de Dios que nosotros servimos. Y de ahí fuimos a la resurrección, afirma nuestra libertad del pecado y de la muerte. Comenzamos ahí en 1 Corintios 15:54, la última frase que dice, sobriva es la muerte en victoria. Y los quiero llevar a 1 de Pedro 5:8 para ver allí exactamente cómo se usa la palabra ahí también. 5:8 de 1 de Pedro y dice así, sed vosotros, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es la misma palabra. Entonces lo que nos está diciendo aquí, que la muerte ya ha sido devorada, ha sido destruida, porque ya no existe, porque Cristo nos ha dado la victoria. Entonces cuando nosotros vemos aquí, hermanos, vemos que ya fue destruida para siempre la muerte por el sacrificio de Cristo Jesús. Nosotros ahora tenemos victoria. Y pues dice ahí en el 15:55, digo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Entonces, si se acuerdan que vimos que el aguijón es como cuando la abeja pica y deja el aguijón adentro del cuerpo, arde. Pero los que están alérgicos a las abejas, entonces pueden morir. Pero el aguijón de la ley era el poder de la muerte, que es el pecado. Entonces nos dice la palabra de Dios que el poder del pecado es la ley. Y quiero llevarlos una vez más a lo que leímos esta mañana. Dice, el alma que peque, esa morirá. Vemos que el poder de la ley. Si pecas, vas a morir. Por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están separados de la gloria de Dios porque has pecado. Dice Romanos 4:15, pues la ley produce
ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios contra el pecado. El que peque va a morir, porque la ira de Dios está contra el pecado. Entonces, si la ira está contra el pecado y todos somos pecados, entonces quiere decir que la ira de Dios está contra todos. Pero por eso es que ahora por Cristo Jesús nosotros tenemos esa libertad, porque la paga de pecado es muerte. Y los regreso una vez más a Gálatas 3:10, que dice, porque todo aquel que depende de las obras de la ley está bajo la maldición. La gente que cree que es salvo por buenos hechos, es imposible. Porque nos dice en Romanos, en Efesios 2:10, dice que por obras nadie va a ser justificado. Entonces, una religión, una iglesia, un pastor, un bautismo, eso es no lo que salva a la persona, sino es que la fe en Cristo Jesús, porque no es por obra, para que nadie se gloríe. Y nos dice, entonces, vemos que la ley es el que dominaba el pecado, porque la ley nos enseña lo que nosotros hacemos mal. ¿Y qué es lo que hacemos mal? Constantemente pecamos contra Dios. Por eso dice allí en 15:17 de 1 de Corintios, dice, mas gracias sea dada a Dios que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa la victoria es que Cristo pagó por su pecado y por mi pecado. Entonces ya está pagado. Nosotros ya somos redimidos, quiere decir que nos compró con su preciosa sangre. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es ahora obedecer. ¿Obedecer qué? Y eso es lo que vamos a tratar con eso. Pero primero, vamos a ver aquí en 2 de Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y quiero que vean aquí exactamente lo que antes éramos enemigos de Dios, ahora venimos siendo la justicia de Dios por la obra de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros comenzamos a pensar de quién soy yo en Cristo, dice que ahora nosotros somos justificados por su obra en la cruz. Entonces, de aquí adelante, hermanos, nosotros tenemos que determinar qué le trae honra y gloria al Señor, porque ahora nosotros somos la justicia de Dios. Nosotros somos los que vamos a tocar a otra gente que necesita a Dios. Entonces, hermanos, en nuestra vida ya no puede haber esa celos, ya no puede haber odio, ya no puede haber amargura, porque ahora somos la justicia de Dios. Viendo lo que Cristo hizo por nosotros, ahora nosotros, por Cristo Jesús, tenemos la victoria. Por eso dice, hermanos, ahí dice que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Y aquí está lo clave, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo. Entonces, viendo que el Señor tomó mi lugar en la cruz, y porque Él resucitó entre los muertos, entonces usted y yo, si recibimos a Cristo, ya quedamos libres de la pena de pecado. Ya quedamos libres de la ira de Dios. Y ahora somos justificados por fe en Cristo Jesús. Entonces, viendo lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, en el sacrificio en la cruz, su sangre, y ahora que fue sepultado y después resucitó el tercer día, vemos aquí que nosotros ahora, porque Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Nos dice en Gálatas 3:26 y 28, dice, pues, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Quiero que vean aquí, que ahora nosotros venimos siendo hijos de Dios. Antes enemigos, pero ahora hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, yo ya no vivo como si fuera del mundo, sino que ahora vivo como soy conocido por Dios.
que soy bautizado en Cristo y que estoy revestido de nuevo en Cristo y por Cristo. Y dice en el 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces, porque Cristo ya nos dio a nosotros este don de ser llamados hijos de Dios, la resurrección y la cruz demandan de nosotros una respuesta. Vemos que estamos unidos con Cristo, creados semejante a Cristo en su resurrección y que la muerte ya no tiene control ni dominio sobre nosotros. Entonces, viendo eso, nos dice en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Oyeron eso, hermanos? Una vez más. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Nosotros ya hemos sido declarados justos por Cristo Jesús. Ya la muerte no tiene control. El pecado no tiene control. Entonces nosotros podemos dominar porque Cristo nos dio la victoria. Hemos recibido el espíritu de adopción por cual clamamos Abba Padre. Tenemos esa relación con nuestro Dios que podemos entrar en su presencia. Pero cuando entramos en su presencia nos tenemos que acordar quién es Él. Ese Dios santo. Entonces, aunque Él nos da esta entrada, no podemos entrar si nosotros no estamos bien con Él. Sino que tenemos que ver que la victoria que ahora tenemos es ser controlados por el Espíritu Santo. Porque si fuiste plantado juntamente con Él, semejante en su muerte, así también seremos de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin que ya no servimos más al pecado. Ya no servimos más al pecado, sino que nosotros de aquí adelante, hermanos, servimos a Dios porque ahora nosotros somos libres para hacer esa decisión. Antes no. Antes el enemigo tenía control en nuestra mente, en nuestros deseos. Pero ahora en Cristo nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener esa victoria. Entonces, ¿cómo respondemos a lo que Dios ha hecho por nosotros? Les quiero llamar la atención a Juan 20:25. Cristo ya había resucitado, pero todavía algunos de sus discípulos, bueno, no más uno, no lo había visto a Cristo, pero los demás ya habían visto al Señor. Y en Juan 20:25 dice así, y le dijeron pues los otros discípulos, están hablando de Tomás, los otros discípulos le habían dicho a Tomás, dicen, el Señor hemos visto. Les dijo, si no veré sus manos la señal de los clavos, y si no meteré mi dedo en el lugar de los clavos, y meteré mis manos en su costo, no creí. 8 días después estaban todos los discípulos dentro en su lugar y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Quiero que vean aquí, que aunque la puerta estaba cerrada, el Señor pasó por la pared. Entonces eso lo había espantado a todos, pero ya habían visto a Cristo. Entonces entra el Señor, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos. Y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, y quiero que vean cómo el Señor habló con Tomás. No le gritó, no lo criticó, ni lo juzgó, sino que le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi
costo. Y no seas incrédulo, sino creer. Entonces Tomás respondió, y esto es lo que quiero que vean, hermano. ¿Cómo vamos a responder nosotros hasta al gran don que hemos recibido de parte de Dios? Y entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío. Reconocemos que Él es Dios. Reconocemos que Él es nuestro Señor. Estamos listos para servir. Estamos listos para declarar la grandeza de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que compartimos con alguien lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios? Nos dice en Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. También nos dice en 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando nosotros vemos la grandeza de Dios, lo que Él hizo por nosotros, lo que ahora nosotros somos por Cristo Jesús, que murió y resucitó, entonces, ¿cómo vamos nosotros a responder? Mi Dios y mi Señor, te serviré. Nos dice aquí mismo, en el mismo libro de Juan 20:31, dice, estas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nos debemos acordar de eso, hermanos, que nuestra victoria está en Cristo. Nuestra victoria está en lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso dice ahí en Juan 20:31, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros somos declarados justos por el amor y la gracia que Dios nos ha dado. Hermanos, de aquí adelante, no podemos ver nosotros la situación que nos rodea. No nos podemos quejar porque los tiempos están difíciles. No podemos llorar y tener temor de lo que todos tienen temor, porque ahora nosotros tenemos a Dios que nos ama. Si se acuerdan, esta mañana hablábamos ahí en Colosenses 3:3, que dice que ahora nosotros estamos escondidos en Cristo. Y en Romanos dice que ahora tenemos que andar de nuevo, revestidos de la gloria, porque nosotros hemos visto la victoria de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros nos ha llamado para ser más que vencedores. Y cuando dice que más que vencedor, que en cada situación, nosotros somos más que vencedores por Cristo que nos amó. Hermanos, la victoria está a la mano, en la palabra de Dios. Acérquense, busquen. Y más ahorita que tenemos mucho tiempo, no pueden salir, tienen tiempo ahí con su familia. Espero que no están pasando en cosas que no valen, sino en las cosas que nos trae a nosotros la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a orar y los invito a que me escriban, nos hablen, nos manden un email electrónicamente y así nosotros podemos responder a sus necesidades, podemos hablar con ustedes, pero más que todo, hermanos, podemos orar juntos. Señor, te damos gracias una vez más, porque Señor, tu palabra nos da vida, nos da esperanza, Señor. Como dice tu palabra, que estas fueron escritas para que nosotros podamos conocer que tú eres Dios y aparte de ti no hay otro, Señor. Gracias, Señor, por la bondad que nos has dado, reconociendo, Señor, que cada buena obra viene de ti. Señor, te amamos, te alabamos y te damos a ti toda la honra y gloria para siempre. Pido que bendigas a mis hermanos, que los cuides y que sepan ellos, Señor, que en cada situación nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga y nos vemos el miércoles aquí a las 6:30. Amén.